Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 39 de la tercera temporada de Craft Courier, que ya está llegando a su fin. Y bueno, empezaremos una cuarta en breve. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Así es, ya estamos cerca de fin de año y entramos en una especie de un congelamiento de la coyuntura política, de las situaciones que pasan día a día. Por lo tanto, vamos a tener también un tiempo para reflexionar y tratar temas más amplios y no la cuestión diaria, ¿no? Estamos entrando en el espiral del silencio, como llaman en los encuestadores a cuando la gente no responde, no dice. Bueno, ahora no pasa mucho en la coyuntura. Sí, no pasa mucho y además también lo que sucede es que van a salir datos, eh, obviamente, en materia económica, sobre todo los datos del mes de octubre en las próximas semanas, pero no van a tener el mismo impacto que tenía, no sé, el dato de septiembre o el dato de agosto, producto de que las elecciones ya pasaron. Claro. Entonces no se van a ver con los mismos ojos, pero sí para el análisis más cuestiones de largo plazo va a seguir sucediendo eso. Pero sí, la política esa del día a día, sobre todo porque terminó la campaña, ¿no? Ya no hay dichos y acciones extravagantes. No, y fíjense, haga el ejercicio cada uno de los oyentes, ¿no? Hoy por hoy, más que nunca, como no hay hechos y publicaciones en el boletín oficial y cuestiones reales y concretas de ninguno de los espacios, todo es volvimos a ese viejo mal de los medios tradicionales, de los medios masivos. Hablé con una fuente, me dicen desde la provincia de Buenos Aires, desde la Casa Rosada, desde el entorno del gobernador fulano de tal, de la provincia tal o cual, que va a pasar esto, que todo mentira. Y si es verdad, o lo están operando, o después no se concreta nada, no vamos a entrar en esa, nunca entramos en esa. Entonces, para comentar lo que no es mejor tomarse el tiempo de reflexionar sobre otras cuestiones. No, y además todo lo que es el campo legislativo va a estar parado hasta la asunción de los nuevos legisladores, así que tampoco es que se va a avanzar en ese tema, más allá de que las comisiones están trabajando y que en presupuesto ya ha salido el dictamen y demás, por ejemplo, pero no creo que haya en el plenario se trate algo. Me parecería medio raro, principalmente porque al gobierno no le conviene, ¿no? Una cuestión más bien lógica. Por otro lado, y en relación también a lo legislativo, a la política, que es un poco la debilidad que tiene este gobierno, debilidad que no es la misma que la de hace unas semanas, está más que claro, hicieron o empezaron a hacer reformas en el gabinete. Hasta ahora creo que de acá a diciembre no vamos a tener otras, excepto la figura de Patricia Bullrich, que probablemente vaya al Senado y alguien va a tener que sumarse en el Ministerio de Seguridad. Obviamente los rumores dicen que quedaría su segunda de hoy, que responde a ella, pero veremos. Pero no sé si recordás de Cunio Libarona, que incluso ya se estaba despidiendo, pero al final quedó frisado ahí, o sea, sigue siendo ministro, es medio raro. Sí, pero también, ¿no? Los periodistas dicen, no, me dijeron que se queda hasta febrero, se queda hasta marzo, se queda hasta diciembre, se queda hasta Reyes. La verdad, que diga cuándo se va a ir y ya está, y ahí lo comentábamos. Hasta que no suceda, no sucedió. Es que la verdad es que asumió fue uno de los ministros que siempre estuvo en los medios que renunciaba, desde que asumió. Que si uno entra en la lógica, siempre se dice de que es una operación del mago del Kremlin, que lo hace justamente para que llegue un momento que diga, bueno, basta, pero se ve que alguien lo sostiene. Como el caso de Francos, a Francos también hubo un tiempo que era todo el tiempo, ya le estaban diciendo, te vas, se va, se va, y en la renuncia él lo dice.
frente a los rumores de que me iba y demás, bueno, decido irme por mi cuenta para no entorpecer el trabajo o algo así, ¿no? Bueno, lo mismo Bertain, ¿no? El ex canciller, que También. dijo, me voy porque ya me cansé de las operaciones, listo, doy un paso al costado y a otra cosa. Se ve que es un modus operandi. A ver, es común también en partidos así no institucionalizados como de la Libertad Avanza, porque más allá de que ha ganado elecciones, las últimas, no deja de ser un partido con una institucionalización muy baja, Muy nuevo también. nuevo, y es más, pensando en voz alta, diría, no sé si alguna vez se va a institucionalizar. Bueno, esto hay que ver en el tiempo cuánto dura y cómo. Pero vamos a poner un ejemplo de ahora, en minutos, de un partido que nació en un territorio subnacional, muy chico, que llegó incluso a la presidencia y hoy está en aras de desaparecer. Y no lo digo por una cuestión de incapacidad de la Libertad Avanza. Lo digo también porque hay un problema en la Argentina muy fuerte que se ve últimamente, que es la regionalización de la política. Prácticamente es una especie de cada provincia tiene su partido político, ¿no? De su élite de caudillos y coroneles, como en el siglo XIX. Pero en esas circunstancias, que es efectivamente así, hay que reconocer que Milei ha conseguido él, en su persona, y trasladarle eso a su lista, pasar por encima de esa realidad provincial y convertirse en un fenómeno nacional. Realmente hoy es casi el único fenómeno nacional que hay en la política argentina. Sí, realmente es el único que logró nacionalizar una campaña en medio de la dificultad, de la crisis que tiene la política argentina en materia de fragmentación. Quizás la última persona o personalidad política que logró esto, a mi entender, fue Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que lograba nacionalizar y posicionarse como una especie de líder nacional en todo el territorio argentino. Más allá de que también, Yo te diría que Macri en algún aspecto lo logró, por momentos. pero en contraposición de la figura de Cristina, ¿no? Eso iba a decir. No por sí mismo, sino por ser la herramienta que el electorado identificaba como para eh, quitar al kirchnerismo del poder. Claro. En el caso de Cristina sí me parece que fue una cuestión más bien por sí misma, igualmente en el dúo con Néstor Kirchner, ¿no? No es que ella sola. Y como analizamos en el episodio anterior, Milei también tiene un porcentaje de quienes lo usan como herramienta contra el kirchnerismo. De hecho, su campaña se basó en eso. Pero también es cierto que tiene un porcentaje no despreciable, que es una minoría, pero es un porcentaje interesante, que lo identifica a él. Y creo que lo hemos mencionado en los últimos 2 episodios, como en las elecciones locales, la lista violeta sacó en los últimos 2 años, en las 2 elecciones, pocos votos. En cambio, cuando es nacional y va Milei y se juega el partido en otra cancha, ahí gana, ¿no? Es esa disociación entre lo nacional y lo subnacional, que hasta ahora el único que juega en esa cancha nacional es Milei. Totalmente, sí. Bueno, ahora Santilli va a tener un trabajo, la verdad, maratónico, sobre todo porque los gobernadores también lo ven a eso como una amenaza en su territorio subnacional. Bueno, Santilli es otro de los que ingresó en este recambio ministerial en el gabinete, aunque todavía no juró, pero ahí está cumpliendo sus funciones de diputado y ministro del Interior a la vez. Y sí, va a tener que negociar con muchos de ellos, a los cuales conoce, ¿no? Yo creo que por eso también fue elegido. Los conoce ya sea por Juntos por el Cambio o por su pasado peronista. Sí, es esas figuras transversales como la de Patricia Bullrich, ¿no? Que pasaron por muchos partidos políticos, los que en la literatura a veces se los conoce como Maverick, ¿no? Y creo que también por eso va a jugar un papel importantísimo Patricia Bullrich en el Senado, alineando a la tropa propia y, bueno, generando los consensos con otras fuerzas. Por primera vez en la historia hay un Senado que no es peronista, es un desafío interesante y tiene una oportunidad ahí y, bueno, creo que ella tiene la experiencia y el expertise necesario como para ver si encamina esas voluntades. Tal cual, sí, totalmente. Creo que le va a ir muy bien y además va a ser como una especie de vidriera para su futuro
político, no sé cuáles serán los objetivos de Patricia Bullrich, pero estar en el Senado te permite también estar un poco en los medios, al igual que en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Es decir, no sale de las pantallas de los medios y además, como bien dijiste, es una persona que logra aunar voluntades. Y algo interesante de Bullrich es que ella va a ser senadora por 6 años, con lo cual su mandato vence en el 31. Si en el 27 se presenta a algún cargo ejecutivo, muchos creen la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, si la gana, hará eso, si no la gana, tiene todavía chances de seguir a 4 años más después de eso en el Senado con una relevancia importante y en el 31 a ver qué pasa y quedar bien posicionada para eso, para seguir, si Milei se reelige, seguir esa línea o en la ciudad, volver a intentarlo. Creo que va a tener unos 6 años por delante interesantes de seguir, a ver cuál es su desempeño futuro. Sí, a diferencia de lo que le pasó en el 2023, está un poco blindada por los problemas que puede llegar a tener la Libertad Avanza, si es que los tiene, al futuro. Eso a modo de chiste. Con respecto a Santilli, para tocar un punto que me parece interesante para tener en cuenta un poco las estrategias que van a llevar a cabo los diputados que responden a los gobernadores, en especial los diputados, porque es más fácil que los partidos provinciales logren meter diputados propios. Por ejemplo, en el Senado vimos que la Libertad Avanza ha ganado en todos, ¿no? Menos en Santiago del Estero, que bueno, es un fenómeno aparte, ¿no? De alguien que va con 2 listas y se queda con todo. Bueno, es un poco de esos regímenes híbridos que hay en la Argentina. Pero la tarea de Santilli va a ser clave porque hay provincias, las podemos mencionar, como en el caso de Salta, Misiones, en el cual los gobernadores decidieron acompañar en muchos casos al gobierno nacional en materia legislativa, pero que sienten cierta rispidez a nivel subnacional, sobre todo en el caso de Salta, en el caso de Jujuy también. Tucumán. Aunque me parece que yo creo que Jaldo ahí va a hacer algo, los va a agarrar a todos, va a ser como una especie de paraguas. Pero sí en el caso de Sáenz es uno de los que más preocupados está, creo, ¿no? Y más dolidos, porque teme de quedarse sin el pan y sin la torta, ¿no? Bueno, en ese grupo también incluyo a Jorge Macri. También, ¿qué va a ser el PRO de la ciudad, no? Porque la ola violeta te puede comer en el 2027 y ¿qué haces? ¿No? Ya Vidal no sabe qué hacer, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero bueno, es ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eso me hace acordar a una canción que cantaba la hinchada de Quilmes hace muchos años y decía, yo quisiera ver a Boca 12, 13, 15, depende de la cantidad de años que llevaba, años en la B y tuviera una hinchada como la del CERVC, ¿no? Y bueno, lo quisiera ver al PRO sin gobernar la ciudad, a ver qué hace. Sí, tal cual, porque desde ahí se irradió la política a nivel nacional, es decir, la sobrevivencia nacional del PRO se explica más que nada por su bastión en la capital federal, obviamente que después logró penetrar en algunos otros territorios, pero cada vez en esos territorios le va peor, ¿no? Por ejemplo, provincia de Buenos Aires tuvo que ir en alianza con la Libertad Avanza y los puestos que hay en su mayoría son de la Libertad Avanza, y Santilli, que lo habías logrado meter, ya medio que te lo cooptó el gobierno nacional. Por lo tanto, es difícil la situación del PRO realmente ahora, donde se ve un Mauricio Macri que fue a cenar con el presidente, en teoría, y salió con esa foto totalmente asustado, que uno no sabía si le habían mostrado algo que lo choqueó, que lo perturbó. Creo que claramente está viendo que puede ser el final de su política, ¿no? Bueno, ahora seguimos un poco con el PRO, pero para cerrar, bueno, Manuel Adorni ocupa el lugar de Francos. Veremos cuál es su desempeño. Probablemente tenga un rol más de ir controlando lo que cada uno de los ministerios hace, que es básicamente la función de la jefatura de gabinete. No sé si va a ser el trabajo de componedor como hacía Francos, para eso va a estar Santilli. Pero bueno, veremos cuál es su desempeño.
algo que hemos dicho un montón de veces en este podcast es que muchos gobiernos se han equivocado en poner como figura de jefe de gabinete a alguien muy cercano, muy propio, muy de las ideas directas de quien gobierna. Porque ante la necesidad de sacar algún fusible, y es alguien muy cercano, ¿no? Cuando se crea la figura del jefe de gabinete en la reforma del 94, la idea era que esa figura fuera un fusible. Si hay algún problema, alguna crisis de gobierno, se cambia, viene otro. Algunos lo han entendido bien eso, otros no. Y, por ejemplo, Marcos Peña en el gobierno de Macri, todos los errores que cometió, Macri, después de haber dicho que eran sus ojos y sus oídos, no podía, que iba a quedar ciego, sacaba los ojos y lo echaba, ¿no? Entonces lo tuvo que retener y, bueno, le causó mucho daño. Entonces Adorni, siendo tan cercano al presidente, bueno, veremos ahí cómo hace, no sé si fue la elección más estratégica, pero bueno, veremos a ver cómo, más que nada por esto, ¿no? De que sea fusible. Tal vez se desempeñe muy bien en esa función y haga un buen trabajo. Pero bueno, volviendo al PRO, hemos dicho aquí hace un par de semanas, cuando se conocieron las listas de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, ahí dijimos, acaba de morir el PRO, porque lo habían limpiado, ¿no? Le habían dado poco y nada. De ese poco que le dieron, ya hay algunos que se pasaron al bloque de la Libertad Avanza directamente, con lo cual menos todavía aún. Si hacemos una cuenta entre los que tienen ahora, que no se les fueron todavía, que siguen hasta el 27, más los que ingresaron por la alianza y también sin saber si se van a quedar o se van a ir, el PRO se va a quedar en la Cámara de Diputados con 15, 16 bancas de 257. Es menos del 6% de la Cámara que va a tener en la próxima legislatura, los próximos 2 años, el PRO. Es muy poco, si bien es un número interesante para negociar cosas, porque ahí necesita esas bancas, la Libertad Avanza, pero hasta hace muy poco era el partido de gobierno, y en el 23 sus dos candidatos se debatían a ver quién de los dos ganando quién de los dos ganando la interna terminaba siendo presidente. Y ahora se quedaron con el 6% de la Cámara de Diputados. Es un caso súper interesante de estudiar de cómo un partido llega a gobernar y se desbarranca completamente. Y también hemos dicho muchas veces que el germen de la destrucción lo tuvieron desde el comienzo, y es una falta de identidad clara. ¿Qué es el PRO? Lo hemos debatido un montón de veces, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de, bueno, gestión. ¿Gestión? ¿Qué es lo que vas a gestionar? Primero, si es gestión, gestionaron mal, o sea que su identidad fue negativa. Y después, ¿qué los une? ¿Solo el anti-kirchnerismo? Bueno, ahora vino otro que es una herramienta mucho más grande para quitar el kirchnerismo y les quitó la identidad. Sí, porque ni siquiera puede ser contrapuesto con el caso del radicalismo, ¿no? Imaginemos el radicalismo de Alfonsín, que bueno, después de la hiper, la verdad que le costó muchísimo una especie de, llamémosle, renovación. Tuvo que ir al 99 con la alianza con el Frepaso, y después, bueno, le sucedió lo del 2001, ¿no? Y ahí sí, ya medio como que tuvo que empezar a transitar su funeral, y hoy es la nada misma. A mí me da mucha gracia porque dice, bueno, si tenemos 5 gobernaciones, no sé si son 5, 6, no sé. Tenemos 5 o 6, sí, pero ninguno se habla entre ellos, no tienen ningún tipo de coordinación, la Junta Nacional del Radicalismo no sirve para nada. De hecho, nadie va con la etiqueta del radicalismo. La lista 3. Por lo tanto, me parece que si bien son casos de partidos que mueren en la Argentina o que mutan, no es lo mismo lo del radicalismo, además de ser un partido centenario. Claro, duró 100 años, esto no llegó ni a 20. Por eso, sí, la verdad que lo del PRO es paradójico. Creo que también la cuestión territorial de no poder penetrar en otros sectores, y también la cuestión de Macri. En ese sentido, me parece que son partidos que responden mucho a un liderazgo, y que cuando hay problemas de renovación hay una disputa
porque realmente Macri en el 23, lo digo sin saber, porque no es que yo hablaba con Macri, pero parecía que Macri estaba más interesado en resolver la interna en el PRO y quedar él como el líder natural antes de que el PRO o Juntos por el Cambio gane la presidencia, ¿no? Recordemos lo que le hizo a Larreta y a Patricia Bullrich en toda la campaña. Pero para eso tendría que haberse presentado él. Tal cual. Pero bueno, es como dicen varios que uno puede escuchar de viejos políticos o viejos analistas bueno, se toma la política como un hobby y la política no es un hobby, tenés que dedicarte todo el tiempo. Es una pasión, un arte. Es una pasión, es un arte totalmente, no es una cuestión, no es administro 5 empresas y una empresa, bueno, la dejo, hay un CEO ahí, hay un grupo de directores, de gerentes que se van a hacer cargo, yo me dedico a otra cosa y en 2 años vuelvo. Voy a jugar el Mundial de Bridge y vuelvo. Claro, no funciona así. Y me parece que hoy se están viendo las consecuencias de eso, de que realmente le vaciaron el partido. Sí. Que también le puede llegar a suceder, pero creo que es otro tipo de liderazgo justamente por la pasión, pero ella también lo ha dicho, que es Lilita Carrió. Lilita Carrió cuando pierde esa elección del 1,8, se le van todos. O sea, es increíble cómo queda sin nada, pero justamente esa pasión de querer construir un equipo y de estar en la política logra formar otros cuadros y volver a la competencia electoral. Me parece que lo de Macri no va a ser eso. O si lo es, lo va a hacer en algo muy reducido, que más, ni siquiera diría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy pensando en algún... En Chubut, te van a ir todos a Chubut a trabajar. Sí, o en un municipio de la zona norte del AMBA, ¿no? No sé qué hará Jorge Macri, ¿no? Eso es algo que me lo pregunto. ¿Volverá Vicente López? Bueno, no va a ser padre, así que va a tener que cambiar pañal. Sí, va a ser padre nuevamente. Va a estar entretenido. Pero es interesante como cantaba la hinchada de Quilmes, ¿no? Queremos ver al PRO sin el gobierno de la ciudad, a ver qué hace. ¿Qué es del futuro de todos ellos? Sí, sí, porque además es una de las ciudades con un presupuesto enorme, te permite, la verdad, hacer cosas muy importantes. Después estás en vos si las haces o no, pero tiene los recursos a diferencia de otras jurisdicciones, porque bueno, es como una provincia, pero que se dedica a la limpieza de las calles y a juntar la basura, ¿no? Bueno, también da salud, seguridad, educación, pero sí, el presupuesto que tiene comparado a otras jurisdicciones, el presupuesto per cápita que tiene y su territorio tan pequeño en el cual no tiene que construir rutas y autopistas, o las que construye son de pocos kilómetros, eh, tiene para hacer muchas cosas, realmente. Podría ser una mucho mejor ciudad de lo que es. Que ya es maravillosa, pero eso es por su gente. Tal cual, sí, sí. Veremos qué va a ser del PRO. A priori va a ser una cuestión de alianza. Es algo muy interesante. No hay una... No, esto no ha salido mucho en los medios en su momento. Por lo menos yo no lo recuerdo. Que existe un interbloque hoy que conforma La Libertad Avanza. Es una noticia vieja. Responde a mitad del año corriente. Fue allá por julio de este año, del 2025. Que La Libertad Avanza armó un bloque con Creo, que es un unibloque de Tucumán, que no responde a Jaldo necesariamente, o eso creemos. Y después la Liga del Interior, que es un conjunto de diputados que responden a gobernadores provinciales del NOA y del NEA. El PRO no va a formar un interbloque, pero ya sabemos que hay varios diputados que ya se calzaron la camiseta de La Libertad Avanza. Quedó medio diezmado. Y veremos cuál va a ser el poder de fuego. Por ahora La Libertad Avanza tampoco es que lo necesita tanto, lo necesita para las leyes. Es raro que igualmente, por una cuestión de a quienes representan, este grupo de 15, más o menos, 15, Sí. 16 diputados, no acompaña al gobierno nacional. Pero en cuestiones, por ejemplo, de veto, decreto o el hipotético juicio político, pueden prescindir totalmente del acompañamiento del PRO. Hoy La Libertad Avanza. Creo que hoy La Libertad Avanza va a tener una estrategia mucho más dialoguista, negociadora con
otros diputados provinciales, como por ejemplo, ya él formó este interbloque. También están los de Independencia que sí responden a Jaldo, que no están en el bloque, pero esos acompañaron siempre, son los héroes de Milei. Sí, ahora, no solo hay que ver si acompañan o no, que van a acompañar, también qué proponen ellos, ¿no? Tienen 2 años para proponer leyes. ¿Que van a solo votar a favor o en contra? No, también tienen que investigar y elaborar sus propias ideas. Veremos este bloque de 15-16 que propone también. Veremos, sobre todo porque hay muchos en la Libertad Avanza que no proponen nada, así que probablemente pueden hacer ese trabajo, ¿no? Así es. Y hablando de ciudades espectaculares y lindas, tuvimos las elecciones locales en Estados Unidos, en varias ciudades, y la que más llamó la atención fue la de Nueva York, para ya tocar los temas internacionales de este episodio. Y Zoran Mamdani ganó, se esperaba que ganara, se decía que iba a ganar, las encuestas así lo daban, y finalmente ganó, y generó un revuelo a nivel internacional impresionante por varios motivos. El primero es que él le habló directamente a Trump diciendo, bueno, acá nosotros nos oponemos a vos, ¿no? Pero también porque generó debate de otros, lo criticaron por su religión, que es musulmán, otros lo critican por las propuestas que hizo, creo que esa es la mejor crítica, o la más válida, ¿no? Estás a favor o en contra de las propuestas que hizo y das una opinión respecto a eso, y una alternativa, y ahí sí se da un debate interesante en la política, hablamos específicamente de las cosas, cómo se financian, qué propone, etcétera. Pero bueno, ha llamado mucho la atención a nivel internacional este nuevo personaje, Zoran. Así es. En relación con el primer punto de que le habló directamente a Trump, también Trump le contestó. Es como que él dijo, bueno, subamos al ring y vamos a pelear. De hecho, Trump ha bancado mucho la campaña de Cuomo, que es el ex gobernador de Nueva York, que iba como candidato a alcalde y que salió segundo, ¿no? Independiente. Después estaba el candidato republicano, que no le fue muy bien. En el caso de Zoran, es real la cuestión de la religión. Y en Argentina, en los medios también se lo vio desde ese punto, ¿no? Muchos salieron no sé si a criticar, pero sí a señalar esta cuestión de que es musulmán y relacionarlo con el 11 de septiembre del 2001, lo cual me parece nefasto, porque Zoran no creo que haya tenido algo que ver ni piense algo respecto al atentado, ni tampoco respecto a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, más allá de si propone o no, o qué piensa a raíz de la resolución del conflicto Israel-Gaza, ¿no? Pero sí me parece muy válido la crítica respecto a las ideas, es decir, la posibilidad de hablar. Y él es una persona, así como hay otros del otro lado del espectro político, que se metieron en política y empezaron a hablar de, bueno, ¿con qué financias esto? ¿Con mis impuestos? ¿Sí o no? Bueno, también es un debate muy interesante. Zoran propone también otro tipo de debate desde el otro lado, y está bueno que se discuta eso. ¿Pateó un poco el hormiguero? Sí, porque lo que propone es bastante extremo para lo que está acostumbrado a la política estadounidense. Por ejemplo, en las cuestiones de costos de vida, congelar alquileres. Puede ser que Lipovetsky ahí pueda asesorarlo. Qué fenómeno Lipovetsky, Otra figura del PRO que hoy ya está un poco alejado del partido. La cuestión del transporte gratuito. Varias ideas que obviamente engancharon en el electorado y que está bueno que se discuta. Yo no creo a priori que se va a venir una colectivización o algo por el estilo en Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos tiene una especie de que entra un político extremo y le van cortando el pelo y después queda como algo más de centro. Y de todos lados, creo que el único que rompió con eso fue Trump, en un sentido, ¿no? Sí, hay varias cosas para mencionar. Por ejemplo, el tema del transporte gratuito. Luxemburgo tiene transporte gratuito en todo el país, directamente. Transporte gratuito y listo. Años de probar esquemas de subsidio, de precio diferenciado. Dijeron, no, somos ricos, uno de los países más ricos del mundo, transporte gratuito y listo. ¿Lo podrá hacer Nueva York? No sé, veremos. Hay un montón de cosas que se dicen al respecto, ¿no? Bueno, los homeless van a empezar a vivir adentro
del transporte público, qué va a pasar con la seguridad, quién va a mantener, como decís vos, dónde va a salir el financiamiento para eso. Pero bueno, esa es la parte interesante, de debatir. ¿Es buena la medida, mala la medida? ¿Cómo se financia? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se va a administrar? Etcétera. Otra cuestión interesante de lo que fuiste comentando es esto de cómo muchos radicales en Estados Unidos terminan después adaptándose. Recordemos, incluso el Trump 1 terminó con su gabinete lleno de republicanos históricos y tampoco que pudo hacer grandes locuras, ¿no? Recuerdo ese plan que él proponía de reformular toda la infraestructura del país, los puentes, las carreteras, no hizo nada de todo eso, ¿no? Y otra cosa interesante es el tema de su religión, ¿no? Sadiq Khan es el intendente de Londres hace un montón de años ya, y también es musulmán. Y generó un poco de controversia cuando fue electo por primera vez en 2016, que era el primer alcalde musulmán de una gran ciudad de Occidente. ¿Y dónde los hizo musulmanes? ¿No? Es la religión de él. Como así hay otro que es católico, otro que es agnóstico, otro que es judío y otro que puede ser evangelista, qué sé yo, cada uno tiene su religión, ¿no? Una cosa es, eso sí, una cosa es la religión que uno tiene y después es esa persona de esa religión hace política, muy distinto de lo que hemos hablado en aquel episodio del pastor, de cuando la política se hace con la religión, que es algo completamente distinto. Sí, yo creo que para los críticos de esto deberían leer el libro de San Agustín, es Ciudad de Dios, así entienden un poco a qué va la religión, ¿no? Que vuelvan un poco a los clásicos. Pero es una realidad de que se despertó ese sentimiento en cierto punto islamofóbico, ¿no? Esto de cómo un musulmán va a gobernar Nueva York, como que si no existiesen musulmanes en Nueva York también, ¿no? En Nueva York encontrás lo que quieras. Es impresionante, tenés de todo. Como en Buenos Aires también encontrás lo que vos quieras. Es una ciudad maravillosa en donde conviven todas las religiones. Tenés templos nuevos evangelistas, tenés templos musulmanes, tenés templos judíos, católicos, de las iglesias protestantes. Hay de todo acá. Y conviven, en el 11 conviven musulmanes y judíos y católicos y agnósticos y haciendo negocios. Ahí vas a hacer 2 cuadras y encontrás uno de cada uno. Sí, de hecho la última vez que vi hasta indios, que me Por llamó eso, y muchísimo la sí, atención. conviven perfectamente en armonía. No me parece que la religión sea algo que atente, o sea, la religión personal de un Claro. político que atente contra el bien común de una ciudad. Al contrario, me parece un pensamiento muy, hasta te diría que en un punto roza lo antidemocrático, ¿no? Estás negando la participación de alguien por Por su su religión. condición propia, claro. Hay un punto de los que mencionaste que sí es realmente interesante de debatir y veremos qué hacen en eso, que es el tema de la vivienda. Ahí sí, vos decías, no creo que se venga una colectivización. El tema de la vivienda es un tema muy interesante que mal manejado sí puede traer consecuencias muy negativas a la ciudad. Y dijiste Lipovetsky y es el ejemplo perfecto como su proyecto de alquileres rompió el mercado de alquileres en la Argentina y fue muy negativo. Recordemos como la cantidad de inmuebles que salieron de la oferta de alquiler y todos los problemas que generaba ese tipo de indexación que él había creado, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado porque la vivienda de la gente es algo central y fundamental para la vida y desarrollo de cada uno. Y ahí sí, si se ejecuta mal la política, puede traer unas consecuencias muy negativas y de largo plazo, difíciles de revertir. Veremos qué hace. Veremos qué hace, lo debatiremos y veremos cuáles son las consecuencias. Y por último, algo anecdótico es que está muy bueno el video por el cual, la spot de campaña, ¿no? Por el cual se hizo más conocido. Está bueno, es simpático. O sea, para quienes no lo han visto, búsquenlo. Obviamente tiene un componente de buscar el voto latino, entonces muestra de un mensaje en castellano, pero luego a la vez muestra todo lo que le cuesta hablar
en castellano porque no sabe. No sabe, pero pronuncia muy bien. O sea, hace la mímica realmente pronuncia bien. Y después se ve el backstage, muestran el backstage como una asesora suya, que sí es latina, habla castellano perfecto, le va diciendo lo que tiene que decir. Y él se confunde y dice, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y bueno, es muy gracioso como... Pero pronuncia muy bien, ¿eh? Pronuncia muy Sí, bien. sí, llama mucho la atención. Así que si no lo vieron, búsquenlo, porque realmente es muy simpático. Sí. Yo sobre su campaña tengo 2 cosas para decir. La primera es, bueno, esto apunta a la comunidad latina, claramente. Y, y es interesante que hay otra política del Partido Demócrata que también apuntaba a la comunidad latina, que es Alexandria Ocasio-Cortez, y se la mostró muchas veces como, bueno, una futura gran política de Estados Unidos, que también es de Nueva York. Ella es representante en la Cámara de Diputados por el barrio de la zona del Bronx, del norte de Manhattan, toda esa zona de ahí. Y también ha hecho siempre campaña intentándole hablar al latino, porque ella dice que tiene origen latino por su madre. Ella sí que no sabe hablar castellano, dice 2 palabras y no puede decir una tercera. ¿Y cómo Soran ha entrado en la política internacional desde Nueva York? Yo creo que opaca un poco el futuro crecimiento nacional de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Porque además ella, esto también lo hemos mencionado el año pasado cuando eran las elecciones de Estados Unidos, en las cuales yo había estado y hicimos un par de episodios al respecto. Ella tiene un mensaje súper negativo, o sea, muy confrontativo, muy de la izquierda reaccionaria de Estados Unidos. En cambio, este Soran, que también claramente es progresista y tiene este tipo de ideas, pero hace algunas propuestas, por lo menos, que sirven a debatir, ¿no? El transporte gratuito. Y bueno, ahora va a ser alcalde y va a tener que implementarlo, o va a intentar implementarlo. Bueno, veamos si funciona o no. Uno puede estar a favor o en contra. Pero eso es lo interesante de la política, ¿no? Debatir cosas en concreto. Ahora, Alexandria Ocasio-Cortez es más en contra. Hacía campaña por Kamala Harris en contra de Trump, no a favor de Kamala Harris. Me iluminaste con lo que acabas de decir, porque podemos decir que Alexandra era el eslogan de Frenemos a Milei, muy Sí, utilizado por Fuerza Patria. Y Soran, que tenía esto también de Frenemos a Trump, ¿no? De hecho, cuando gana le dice, Trump, sé que me estás viendo, subí el volumen. Pero no deja de proponer cosas, que creo claro. que para las oposiciones a Milei es como que eso falta. Es como, bueno, sí, tenemos que parar esto porque esto termina en TAT y recitan todos los libros que se han escrito sobre el neoliberalismo de Menem, pero no propones nada. O sea, tenés un gran problema con, y bueno, ¿y cuál es tu idea? Tal cual. Yo nunca la escuché a Alexandria hablar sobre el transporte público o el costo de vida en Nueva York. Sí, quizás como una cuestión de estamos viviendo en uno de los lugares más caros. Bueno, El pero diagnóstico, ¿no? Que es fácil. Esto es recaro, esto es recaro. Ah, bueno, ¿y cómo lo bajás? No sé, es recaro. Bueno, o no, le vamos a cobrar impuestos a los ricos y queda ahí en la nube, ¿no? claro. Pero bueno, él por lo menos dice, voy a frenar los alquileres. Podemos criticarlo si está bien o mal, pero por lo menos pone en agenda un tema. Exactamente. Así que bueno, veremos. Eh, es interesante. El Partido Demócrata no tenía nadie para ofrecer en las próximas elecciones eh, contra Trump, aunque Trump no se va a poder presentar técnicamente, pero contra el que sea su sucesor. Este parece un personaje interesante. Ya veremos qué sucede con eso. Sí, tan interesante que algunos ya se están preguntando cuándo viene un Solar a la Argentina. Lo he escuchado a Tenenbaum o algo por el estilo. Pedir un Solar argentino. Sí, hasta hace una semana ni sabía quién era, pero bueno, ahora ya quiere uno como ese. Siguiendo con el tema de internacionales y en un lugar donde también se proponen cosas, pero es difícil llegar a un punto en común. La semana que viene va a estar la Conferencia de las Partes, más conocido como COP, que tiene una de las políticas para hablar sobre el cambio climático. Esta es la edición número 30, se va a hacer en Belém do Pará, en Brasil, donde Lula va a ser el gran anfitrión. Obviamente van a faltar líderes interesantes como Donald Trump, que recordemos que ya tiene esa política de aislamiento en estos sectores multilaterales.
Sí van a estar muchos presidentes de Europa. También va a haber un tema que seguramente se va a hablar porque se está tratando hoy en Europa en la cuestión de opinión pública, que es el Tratado Unión Europea-Mercosur, que se volvió a poner en agenda y que se está presionando mucho para que Francia finalmente dé el brazo a torcer y termine aceptando este acuerdo, que hoy no es el único, pero sí es el país más importante, es el líder de la coalición contraria al acuerdo, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante esta COP. Aparte, Sudamérica va a ser el gran escenario, ¿no? Y eso es muy importante. La Argentina no participó el año pasado. Si ustedes quieren, pueden escuchar el episodio que hicimos de la COP29 con Máximo Miccinili, más o menos también para esta altura. Creo que el año pasado igual había sido allá por septiembre, pero bueno, no sé si fue tan cerca de fin de año, pero está el episodio en la segunda temporada, que la noticia más relevante fue que Argentina no es que no participó, porque bueno, sí, en definitiva no participó, pero fue peor. Mandó una delegación y cuando la delegación estaba allá le llegó la notificación de que tenía que bajarse. O sea, fue un La desastre. retiró un día antes de que arrancara. Sí, fue un desastre diplomático. Esta vez Argentina va a participar, pero con funcionarios de segunda línea, es decir, no va a haber nadie con rango ministerial. A ver, ya sabemos que el canciller es economista, no sé si mucho le interesa estos temas, pero por no saber, porque ahí adentro se discute muchas cuestiones económicas que son muy importantes para las inversiones en lo que se conoce el sur global. Y en especial, esta se hace en Amazonia. Brasil eligió ese lugar específicamente para dar un mensaje de la importancia que tiene el Amazonas y todos los bosques nativos y la selva y los pulmones verdes. Acordemos en aquel episodio que hicimos con Máximo, también hablábamos de la conferencia que se había hecho poquito antes de aquel episodio en Colombia sobre la biodiversidad y demás, y cómo esta COP30 en Brasil iba a unir esos temas. Y son temas centrales para Argentina, porque Argentina tiene la pampa húmeda gracias al Amazonas, a toda la humedad que produce y después cae como lluvia y genera una tierra súper fértil en el centro de Argentina. Entonces, mantener ese pulmón funcionando, el pulmón del mundo funcionando, es un interés directo de Argentina. Pero bueno, veremos cómo termina Argentina participando en esta COP. Un tema central que se va a debatir es la energía, y Argentina también tiene mucho para decir en energía, tanto en producción como en materiales y minerales que sirven para la utilización de la energía en autos, baterías, teléfonos, conductores, etc. Bueno, veremos. La COP va a durar casi 2 semanas. Arranca, como dijiste, la semana que viene. Iremos comentando lo que surja porque siempre nos parece súper interesante lo que se debate ahí. Así es, vamos a estar estas semanas enfocados una parte en esto y esperemos que la Argentina tenga una muy buena participación, sobre todo porque Rafael Grossi está en esa posibilidad también de ser secretario general de la ONU, porque le tocaría a Sudamérica el próximo secretario general y él es quien está en campaña. Estaría bueno que la diplomacia argentina que demuestre un poco ese profesionalismo. Que lo tiene, así que veremos si se concreta. Bueno, así damos por concluido este episodio y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganos, comenten y recomienden el podcast a sus amigos y familiares. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chau.